continuo en tuberculosis. Cerramos el capítulo de infecciones respiratorias bacterianas y pasamos al capítulo de infecciones en piel y tejido blando. Según el cronograma, deberemos empatar con todo el problema. Pasamos ya a otro sistema, tegumentario, piel, tejido blando. Son bastante numerosas las enfermedades respiratorias de las clases. O sea, según esto, tendría que yo haber visto ya lepra, infecciones de piel y tejido blando. Ok. El lunes 23, yo tenía programado una clase de sepsis, clase invertida, pero no hemos visto infecciones en piel. Clase invertida, ¿ok? Que se va a enviar el video y luego este lunes todavía no voy a revisar los artículos relacionados con el seminario integrador de la DTS con el grupo AOE, pero les anuncio que ya pueden ir subiendo al Drive los artículos que les haya parecido más llamativos, pero no es llegar, copiar y pegar y subir, sino que cuando lo programamos virtualmente usted me diga, a mí te gustó este artículo por tal y tal cosa, ¿listo? Pero yo, muchachos, el lunes y al siguiente lunes ya volvemos a hacer tutoría, o sea que tienen una semana para revisión bibliográfica de artículos, ¿sí? Levanten la mano a los que les corresponde el tema sífilis, no importa, grupo OLE. Levanten el grupo OLE, no importa, levanten la mano a los que les corresponde el tema donovanosis, tricomoniasis, linfogranuloma venéreo, bien. VIH obviamente no va, VIH va, obviamente. Okay. Entonces, la propuesta es la siguiente para todos. La continuidad del cronograma es infecciones en piel. Y el seminario integrador, ¿se acuerdan la fecha que yo les dije? ¿Qué fecha es? Noviembre. 5 de noviembre. ¿Noviembre qué era? 5 de noviembre. Resulta que este tema, la docente o las docentes, en mi caso, deben darle las nociones básicas de esos temas del seminario integrador, sífilis, donovanosis, gonorrea, blenorragia, etc. Quiero que observen cuándo estaba ese tema. Miren cuándo estaba el tema. Miren la fecha cuando estaba. ¿En qué fecha estaba? 25. Si yo doy ese tema en esa fecha, usted hace rato ya tenía que tener el seminario integrador, ¿o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué les parece si doy el tema comenzando desde hoy? Para que ustedes tengan las bases necesarias para poder escoger los artículos. ¿Les parece? Sí. Voy a hacer un cambio de orden de cronograma. Y este tema lo voy a adelantar a partir de hoy. ¿Listo? Bien, y voy a comenzar con esta alerta ITS. Más de 1 millón de ITS son adquiridas cada día en todo el mundo. A ver, de adelante. Más de 1 millón de ITS son adquiridas cada día en todo el mundo. Las pueden detectarlas por así de tratamiento, algunas tienen varias consecuencias. Se va a consultar y va a alertar a manera de seminario integrador de exposición a través de póster que les distribuyó a cada uno de ustedes en enfermedad de transmisión sexual, y el día de su sustentación o su exposición y presentación de póster a todas las personas, alumnos o estudiantes que los van a escuchar, los van a alertar de esa enfermedad a la que les corresponde explicar, porque si no se trata, ¿qué consecuencias va a traer si no reciben el en este tema que voy a abordar y voy a comenzar enfocándome en las infecciones de transmisión sexual bacterianas, para poder establecer diagnóstico diferencial entre ellas, ¿cierto? Entre los diferentes agentes infecciosos y la sintomatología que producen. ¿Me escuchan lo que miren acá? Debemos ver las imágenes de los órganos genitales masculinos y también debemos ver, yo les tengo que compartir imágenes de los órganos genitales masculinos y femeninos afectados por dicho microorganismo.
realidad, para la facilidad de nuestro estudio y para el diagnóstico de ustedes, las enfermedades de transmisión sexual las vamos a dividir en dos grupos. Primer grupo de enfermedades de transmisión sexual, aquellas que generan sintomatología en el paciente, en genitales masculinos o femeninos, con formación de úlceras genitales. Escuchen, vamos a ver a usted cuál le correspondió, si le toca explicar una enfermedad que produce úlcera, primer grupo de enfermedades. Y el segundo grupo de enfermedades de transmisión sexual, en este caso bacterianas, van a generar o van a producir a las personas, cuando estén contagiados, enfermos con la bacteria patógena, le van a generar al paciente sintomatología hombre o mujer. Si es un hombre, una secreción uretral anormal, y en la mujer una secreción vaginal anormal. Donovanosis, ¿qué tipo de enfermedades? ¿Con úlcera o con secreción? Con úlcera, bien. Plenorragia, ¿a quién le corresponde? Esa enfermedad, la presentación es con úlcera o con secreción. Bien, doctor, de eso se trata. Chancro blando, ¿a quién le corresponde? Esa enfermedad produce úlcera o secreción. ¿Qué produce esa enfermedad chancro blando? ¿Úlcera en el genital o secreción? Ah, no he escuchado porque ninguno contesta. No, tienen sus semanitas. O hasta el miércoles con la doctora Janet o hasta el lunes siguiente conmigo para que me cuenten o nos compartan qué artículos encontraron. Ok, de eso se trata. Al finalizar este tema, usted perfectamente diferencia cuáles agentes infecciosos bacterianos desencadenan úlceras en los genitales o secreciones uretrales anormal o secreción vaginal anormal. Les comentaba, voy a compartir, si yo quiero saber qué lesión produce esa bacteria en los genitales, tengo que ver la lesión en el genital masculino o femenino, o por qué no, en la zona anal o perianal. Así que qué pena con ustedes, pero comienzo con la advertencia de que voy a compartir imágenes de genitales, fotografías publicadas de genitales masculinos y femeninos, con la afección, con la enfermedad correspondiente. No sé si llegan a ir susceptibilidades, pero las fotografías son impresionantes. Sobre todo las de úlceras en los genitales, sobre todo. Totalmente deformado, genital, afectado, genitales. Por eso pido su discreción y pido todo el respeto posible a yo compartir estas imágenes. ¿Listo? Estoy dirigiéndome a estudiantes de medicina de la Universidad Libre, hablando de este tema, y no me estoy dirigiendo a cualquier persona de la calle, pues. ¿Listo? Así que cuando comparta esas imágenes, por favor, pido toda la seriedad posible, porque tenemos que visualizar la lesión, sobre todo la lesión ulcerativa. Comencemos con los nombres de la enfermedad y del agente etiológico bacteriano que produce, ¿cuál es el título? ¿Letras negras? Produce ¿qué? Úlceras. Entonces tenemos la enfermedad sífilis, ¿cómo se llama la bacteria? Y ese troponema es bacilo, diplococo, streptococo, espirilo, espiroqueta, ¿qué es? Espiroqueta. Muy bien, entonces vamos a partir por allí. Luego tenemos chancro blando y tenemos una bacteria que se llama Haemophilus influenzae. Nosotros ya hemos estudiado Haemophilus influenzae, lo pronunciando como se escribe, ¿no? Haemophilus influenza, pero ahora vamos a hablar de Haemophilus influenzae. A pesar de que tiene el mismo nombre, con Haemophilus influenza produce sinusitis, otitis media, neumonía, ¿cierto? La bacteria. Pero Haemophilus influenzae no produce nada de lo anterior, sino enfermedad de transmisión sexual llamada chancro blando. La siguiente se llama Linfogranuloma venereum. La ocasiona la bacteria Chlamydia trachomatis. Observen cómo se escribe clamidia, con che o sin che. Se escribe con che, pero no se pronuncia la che. Trachomatis, se escribe trachomatis, se escribe el nombre científico. La siguiente se llama granuloma inguinal o Klebsiella granulomatis. Nosotros ya hemos estudiado Klebsiella pneumoniae, pero hoy nos vamos a referir a Klebsiella granulomatis. 1, 2, 3, 4 enfermedades de transmisión sexual con el respectivo agente etiológico bacteriano. Por otro lado, tenemos 3, y la última está en interrogante, nombres de enfermedades infecciosas de transmisión sexual bacterianas que producen secreciones genitales anormales. La primera, gonorrea, plenorragia o meningitis gonocócica. 3 nombres de
gonorrea, ¿no? Si tiene gonorrea el paciente, pues no le digas así. ¿Qué le vas a decir? ¿Tiene qué? Tiene una uretritis gonotóxica, el paciente ni te va a entender. O en la historia clínica, pues diagnóstico, plenorrágica. Todos los profesionales de la salud entendemos lo que significa plenorrágica. ¿Listo? Segundo, uretritis no gonocóxica. Hay varios agentes etiológicos, no solamente bacterianos, que ocasionan la uretritis, pero no necesariamente el Neisseria gonorrea. ¿Listo? ¿A quién le toca uretritis no gonocóxica? Levanten la mano. Atentos porque hay varios agentes etiológicos y ustedes van a tomar la decisión con cuál agente etiológico van a explicar su postre. ¿Listo? De uretritis no gonocóxica. Puede que encuentren su bibliografía asequible. La tercera, que toma la letra. La tercera dice vaginosis bacteriana. Lo coloqué en interrogante porque hasta el momento sabemos que la vaginosis bacteriana se debe a una disbiosis o no. Sí, yo lo expliqué claramente porque hay muchos factores que ocasionan disbiosis vaginal y la consecuencia trae como consecuencia una enfermedad llamada vaginosis bacteriana. Lo coloqué en interrogante porque al final del tema hay que explicar, ¿es de transmisión sexual o definitivamente es una vaginosis bacteriana? Al final de la explicación del tema de vaginosis. ¿No? Entonces voy a comenzar con los mecanismos de transmisión que no debería, o sea, no, usted todos y cada uno ya lo sabe, o sea, no debería hablar de eso. Sin embargo, descargué esta diapositiva así tal cual, que explica textualmente, que ya lo sabe, porque es obvio que sí, y además solo lo voy a mencionar una vez y ya no más, porque todo el mundo lo sabe, pues usted decidió estudiar una carrera en medicina, por supuesto, una carrera de salud. La diapositiva la descargué tal cual. Textualmente nos sirve para entender los mecanismos de transmisión no solamente de la bacteria clamidia, sino de todas las bacterias que tenemos en esa lista que producen úlceras y que producen secreciones genitales o parásitos también de transmisión sexual como la chikungunya. Entonces, te voy a devolver un minuto. ¿Alguna vez en un reinado de belleza de varios años, le hicieron una pregunta a una candidata del reinado, la pregunta final, pues, ¿no? Según eso, le dan la puntuación para ganar el reinado, que era, estoy mal, el representante de Antioquia. Entonces, mira eso, la respuesta que ella dio fue viral, la viralizaron de una, no sé si se acuerdan, pero igual eso lo hicieron. Fue viral porque la pregunta era, ¿usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Entonces ella contestó, toda nerviosa, obviamente. Ella contestó, ¿qué fue lo que contestó? ¿Qué fue lo que contestó ella? El hombre es el complemento del hombre, ¿qué más? Y de la misma manera que todo el mundo como que callado, el auditorio se quedó en respuesta y mirada, y de una vez los memes. Y mira lo que decía, estamos para darnos cariño, no importa si es hombre o mujer, o de la misma manera. Claro, la gente no puso el resto de la respuesta en el meme. La muchacha, la candidata, pues, qué pena, imagínate, ¿cómo se llama el bullying que le hicieron? Imagínate, tantos años. Ahí a la causa de la que dijo, todo el mundo la reconociera por eso, más que por ser candidata de belleza. Pero si tomamos esas palabras de la candidata y las extrapolamos a esa diapositiva, otra vez dice lo mismo, mira, reverse, hombre.
escuchando Frida y Paola. Paola, Y mira el último punto. no justamente culiando, mutual. Juguetes sexuales que tenemos que ser realistas y tenemos que hablar claramente, pues, directamente. Hay, se llama sex shopping, ¿no? Hay, se llaman páginas de vender juguetes sexuales. ¿Saben lo que yo no sé? Si el dueño de esa tienda tiene la platica o no sé qué sí. Está por internet. Tanta descomprada. Eso es caro o barato. Depende, van a decir, ¿no? Depende. O de juguete. De la talla también. Depende de la talla. No es malo, a propósito, no es malo jugar o utilizar juguetes sexuales. No es malo, ni te decir yo no. Yo nunca lo van a decir, no. No estoy diciendo que no está mal, para eso están las tiendas y para eso están aprobadas la venta de sus juguetes. ¿Saben qué es lo malo, muchachos? Que va a ser una cosa muy tenaz. Compartir los juguetes sexuales. Eso sí es lo malo. Esos juguetes sexuales deben ser personales, ¿entiendes? Pero compartir y prestarse, eso no, eso sí ya, porque eso sí es un riesgo de transmisión, por supuesto. Muy de lo malo. Entonces, teniendo claro los mecanismos de transmisión, hablemos hoy, en este tiempo que nos queda, hablemos de sífilis. No comencemos por neisseria gonorrea, sino hablemos por sífilis, que es uno de los temas más extensos de la realidad, les voy a hacer más cortos. Sí. Ay, lo mismo. No. No, estoy dando clases de educación sexual. Pregúntele algo. O al final, o tranquilo, te quedas al final. Pero contesta lo que te contesto. No voy a dar clase de relaciones sexuales. Creo que hay una asignatura, había una asignatura. Una asignatura electiva, salud sexual. Allá se hagan todo. ¿Listo? Pero yo los amigos, amigas, es lo que veo. Hablemos de sífilis. Bacteria treponema pálido. Bacteria treponema pálido. Familia Esperoquetácea, veamos. Ya sabemos el mecanismo de transmisión, ya lo sabemos. Veamos los autores de la iglesia, pero ¿de dónde viene la palabra sífilis como la enfermedad? Pues esta se tiene conocimiento por los escritos que se encuentran en los papiros que conservan en museos, papiros de los griegos, egipcios, que conservan en los museos. Y encontraron en una poesía escrita por tal señor, Nestorius, encontraron que el dios Apolo, ¿es griego o romano? No sé. ¿Griego o romano? El dios Apolo castigó a un pastor de ovejas, que sería que le desobedeció algo, y lo castigó deformándole los genitales. Eso está escrito en el papiro, imagínate hace años, y el pastor, mira cómo se llamaba. Y de ahí quedó el nombre de la. Ahora hoy en día, toma el nombre de la enfermedad. Sí. La bacteria Treponema pallidus también tiene su origen. Trepo significa helicoidal, trepo. Helicoidal, se llama gira sobre su propio eje. Nema forma. Y pallidus es porque con los reactivos de la tinción de Gram no se colorea, no absorbe el cristal violeta, porque perdió su palo sin bien. Pues, pero no retiene los colorantes de la tinción.
para poder observar esta bacteria como blanca, digamos así, sobre fondo oscuro, se utiliza un microscopio especial llamado microscopio de campo oscuro. El microscopio enfoca oscuro, por eso está la bacteria, aparece blanca, digamos así, ¿no? En fondo oscuro. Ese microscopio, esa es una forma de visualizar la bacteria, pues, un método para visualizar la bacteria en el microscopio. Pero este microscopio no está disponible en todos los laboratorios. Es un microscopio costoso, caro y no está disponible. Dos, después miraremos pues, para ver la bacteria, no sé si la tiene o no la tiene el paciente. Pues, es una bacteria, treponema, solamente de transmisión sexual y por fuera de los pelos se muere muy fácilmente. Se muere. Es súper físico, se muere. Así que el contacto debe ser directo con los órganos genitales, con las lesiones y todo. Pues, para poder reproducir la bacteria, no crece en medios de cultivo agares, no crece. Es muy exigente en nutrientes. Se muere una garza, no crece, no tiene los nutrientes para ella. La única forma de mantener viva esta bacteria in vitro para poder estudiarla es inoculándola en testículos de conejos. Si ustedes quieren hacer una investigación con la bacteria del problema, hay que tener bioterios con conejos, les parece, para estarlas inoculando en los testículos de la bacteria y mantenerla viva para poder estudiarla. El tiempo de fisión binaria, ¿largo o corto? 30 horas, es súper lenta la fisión binaria. Ese dato explica por qué la sintomatología las manifestaciones clínicas de una persona tardan demasiado tiempo, 20, 30, 40 años, imagínate, desde que se contagió, inclusive. Para que haya sintomatología se requiere un número alto de bacterias. Entonces, cada 30 horas todo, imagínate. Okay. No se colorean con gran, muy bien. Se transmite por contacto directo con lesión en los genitales, pero también tenemos 2 y 3 mecanismos de transmisión. ¿Están atentos, doctores? Porque ustedes también van a diagnosticar a una persona con sífilis que haya adquirido como la bacteria. Dirá que no fue por relaciones sexuales, sino por vía transfusional. 2. Es una embarazada, está en embarazo y tiene relaciones sexuales con una persona enferma, tiene sintomatología y se contagia en el embarazo. Entonces la bacteria se contagia a la mamá, pero la bacteria por vía hematógena atraviesa la placenta e infecta el feto en formación. El bebé puede nacer con sífilis congénita. Y esos casos sí son los actuales. Entre casos de sífilis por relaciones sexuales, sífilis congénita, el número más alto a nivel mundial
Antígenos. ¿Estudio de qué? De antígenos. ¿Estudio de qué? De los antígenos ¿Los antígenos en dónde? de la bacteria. Sí, pero ¿en dónde? ¿En dónde los voy a estudiar o identificar esos antígenos? ¿En sangre, en toda la sangre, en todos los glóbulos rojos? ¿En toda la sangre que tiene glóbulos rojos y componentes líquidos? ¿Terminaron virología o no han terminado virología? No. ¿Terminaron o no terminaron virología? ¿Todavía no? La doctora Mariana les habla de serología, serología, serología. ¿Sí o no? ¿Me pueden decir qué significa serología? O sea, ya 2 meses aquí no me puede decir qué es serología. ¿Pero por qué se llama serología? Estudio. No entiendo. Estudia las cosas pero con fundamento, ¿no? Porque le dicen y repite y repite y repite y no sabe por qué se llama así. Cero es de qué? Entonces, es el estudio en el suelo de una persona para identificación de qué. ¿Qué quiero identificar en el suelo de la persona? Ya lo dijeron la mitad. ¿Identificación de qué? Y la segunda posibilidad es que yo puedo identificar en un laboratorio clínico, puedo identificar en el suelo de ese paciente, puedo cuantificar la titulación de qué? Anticuerpos. Si es antígeno, es del microorganismo, lo tiene en el suelo, el organismo, suelo, lo tiene el microorganismo en el suelo. ¿Qué es el suelo? La parte ¿qué? La parte líquida de la sangre, bien suelo, plasma, bien suelo, bien. Pero este paciente, en estos pacientes con sífilis, es muy difícil ver la bacteria en la sangre, en el suelo del paciente, la bacteria, empezando porque es muy móvil, demasiado ágil, moviéndose. Entonces, sí existe la posibilidad de que si una persona ya está infectada con la bacteria treponema, obviamente sus linfocitos B ya ¿qué? Ya formaron o ya generaron ¿qué? Una persona con sífilis activa que se enfermó, se contagió, va a presentar una prueba serológica positiva o negativa con esos anticuerpos. Bien. Otra idea, ¿de qué otra manera puedo confirmar que el paciente tiene sífilis? Aparte de determinar niveles de anticuerpos contra el treponema pálido en el suelo. ¿De qué otra manera? ¿Detectando qué? ¿Detectando qué? ¿Mediante qué técnica? ¿Mediante qué técnica? Si yo le realizara un raspado de lesión ulcerativa, ¿qué querría observar allí? Ahora vamos a ver las fotos de los pacientes. Una opción es rasparle la úlcera, ponerle una lámina por objetos para ver qué, pero no con tinción de plata, sino con tinción de plata, para ver qué en el raspado de la úlcera. Jóvenes, la bacteria. Pero esa bacteria no dura mucho afuera, no dura mucho. La tinción de plata es carísima. El microscopio de campo oscuro eso no hay disponible mucho. Bien. Esta es una representación gráfica de la bacteria treponema. Ese filamento de color rojo, rosadito, no es un flagelo. Sin embargo, le sirve para movilizarse sobre su propio eje y le confiere una movilidad muy rápida, muy álgida. Y no se llama flagelo, se llama filamento axial. Bueno, ellos mencionan endoflagelo, que es un sinónimo. Endoflagelo, filamento axial. Si fuera un flagelo verdadero, le saldría una colita o no, pero no tiene colita. El filamento axial envuelve el cuerpo de la bacteria, pero le permite la rotación sobre su propio eje. Llama la atención también la gráfica, pues membrana celular tiene obviamente, péptido glucano tiene obviamente, y mira lo que más tiene adicionalmente, membrana externa del lipopolisacárido. Es una bacteria. Es una bacteria con estructura de pared celular de gram negativa, pero no es coloreada. Esta fotografía sí es real, con microscopía electrónica, observen la bacteria en 3D, y lo que me llama la atención de esta fotografía real, no es pintada ni nada, ni por inteligencia artificial, es que la bacteria, voy a señalar aquí, puede atravesar la piel intacta. ¿Detallan ustedes? Que no necesita tener una lesión previa, puede atravesar la piel intacta y meterse para ir avanzando. La bacteria no va a quedarse en la superficie del genital, no, se muere ahí. Necesita nutrientes y para ello al meterse y atravesar el epitelio, pues va a buscar, y como es tan móvil, le queda más fácil moverse sobre la piel, moverse en algo líquido.
filamento axial que le facilita el movimiento y no tiene más factores de violencia. Toxinas no produce, por si acaso, ninguna. Enzimas solamente una. Entonces, ¿por qué es tan dañina la bacteria en el genital? Ya porque es unas úlceras bastante destructivas. Como endotoxina, sí. Como endotoxina. Bien. Por tanto, pregunto, ¿va a haber fiebre? ¿Va a haber fiebre? Además de las lesiones a los genitales, ¿el paciente va a tener fiebre o no? Sí. Es endotoxina. Bien. Si tiene membrana externa, funciona como endotoxina. ¿La endotoxina daña los tejidos? Pero la endotoxina activa toda la respuesta inflamatoria. Pregunto yo, si es la negativa, si tiene membrana externa con lipopolisacárido, que es endotoxina, pregunto si además de la lesión de la fiebre o no le da fiebre. Respuesta. Hay más, bueno, origen de la palabra, trepo, giro, nema, hebra. El nombre de treponema, estamos estudiando treponema pallidum, pero hay más especies. Miren esta, treponema carateum. Para su información, porque en Colombia no tenemos casos o enfermedad de treponema carateum. No es de transmisión sexual, es una enfermedad que afecta la piel, sobre todo se da en Brasil, por ejemplo, pero no es de transmisión sexual treponema carateum. Para su información, hay más bacterias espiroquetas. Nombre. Vamos por partes, vamos por paso, pasito a paso. Hoy solamente vamos a estudiar treponema y más adelante en el cronograma tenemos, más adelante estudiaremos por el diabetes. La enfermedad de la sífilis, ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos los factores de violencia. La enfermedad, una vez la persona se contagia por relaciones sexuales directas, hombre con hombre, ¿qué más? Contagio sexual directo, hombre con hombre, ¿qué más? Entonces, la enfermedad toma un curso y ese curso de la enfermedad se divide en 3 etapas, como su nombre lo dice: sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis latente asintomática, y la tercera etapa de la enfermedad, su nombre lo dice, sífilis terciaria o tardía. Doctores, ¿me están escuchando? Cuando tú confirmes que tu paciente tiene sífilis y en mis exámenes de bacteriología, lo que está dormido, tú tienes que decirme en qué etapa está el paciente, si es primaria, si es secundaria, si es latente asintomática o si es terciaria. Si escribes solo sífilis, no te valgo la respuesta si pierdes el parcial. Ojalá los que están dormidos escuchen. No, pero está bien, yo puse sífilis, digo, no colocaste la etapa, lo que está el paciente. ¿Por qué soy bien exigente en eso? Porque en la historia clínica también. En la historia clínica, ya en la realidad, en su ejercicio profesional, usted debe escribir en qué etapa está el paciente y no dejar diagnóstico sífilis interrogante para saber en qué etapa estará. Siempre se debe confirmar en qué etapa está el paciente. ¿Por qué razón? Bueno, hay varias razones. La primera es que si el paciente se encuentra en la etapa primaria, tiene mayor posibilidad de curación total, pero si con antibióticos, obviamente. Pero si el paciente ya va avanzando a la etapa secundaria y a la etapa terciaria, tiene menor posibilidad de curación total en sífilis terciaria. Ya los medicamentos ya no van a hacer efecto. Ya el daño de la respuesta inflamatoria en el tejido por diseminación hemática ya va a ser irreversible. Entonces, según eso que estoy diciendo, ¿cómo decimos? Ustedes van a ser multiplicadores de la información a sus amigos, sus amigas que no estudian medicina. Que si perciben una lesión como la que vamos a ver aquí, es importante consultar a tiempo y no ir dejándose, no, eso lo más malo, lo más harto de esta enfermedad, no sé cómo decirlo, es que la lesión primaria desaparece, cura solita, y toda la gente que no estudia medicina dice, no, ya se curó, ya no tiene nada, mira, ya no tiene nada. Y en esta enfermedad, ¿qué es lo que ha pasado con la bacteria? No se queda en la piel anterior subcutánea. ¿Qué ha pasado? Se ha diseminado por vía hematógena y va a entrar en una etapa secundaria y sin tratamiento y sin confirmación va a seguir con los años hasta una etapa latente y hasta una etapa terciaria.
joven. ¿Era qué? Las fiestas, ¿qué más? Estaba en la universidad, no sé. Se contagió hace 40 años, imagínate. Y presentó sintomatología cuando tenía 70 años. También. Miren aquí unos datos que nos dan la dimensión de la sífilis terciaria, nos da la gravedad de la dimensión. ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿eso dónde le da? Pues en el cerebro, señores. La bacteria llega a instalarse en el cerebro. Y sífilis cardiovascular, imagínate, tener treponemas ahí en el tejido cardíaco, pues eso no es bueno. Y menos va a responder al tratamiento con antibióticos en estos casos. Esta es el cronograma, ¿cómo se dice? La gráfica de acuerdo al tiempo de la evolución de la enfermedad. Entonces analicemos, atentos para todos ustedes, periodo de incubación. ¿Qué es el periodo? ¿Qué es el periodo de incubación? Desde el momento en que se infecta, se contagia, hasta el momento, del periodo de tiempo hasta el momento en que aparecen los primeros ¿qué? ¿El periodo de incubación cuál es? ¿Cuántos meses son 90 días? 3. Puede ser o 10 días después de la relación sexual, que no se protegió y tuvo relaciones sexuales sin protección, o pueden pasar hasta 90 días. Yo hago una pregunta, yo no sé quién va a responder. O sea que después de 3 meses se acuerdan con quién se acostó. ¿O sí? Porque tienen que acordarse con quién se acostó hace 3 meses, porque mira, ya tienen una cita. Y no es por chisme, escúchame, no es por chisme para saber con quién se acostó y quién no. Es que tienen que avisar sus contactos o sus parejas sexuales. Por favor, necesito el celular, el teléfono, ¿para qué? Llamarles y decirles que mira, que hay que hacerse unos exámenes. ¿Sí o no? Porque si no llamamos a los contactos o parejas sexuales que tuvo, ¿seguirán qué? Pues simplemente para eso, para formar una barrera, no sé si se llama una barrera de prevención, pues entonces la sífilis primaria aparece en ese rango de tiempo, 10 a 90 días después del contagio, por supuesto. Luego viene, observen aquí, las manifestaciones clínicas están representadas con barras, ¿cierto? Con barras, con rayitas. Dice que se aumenta, o sea aquí es exhaustivo la sintomatología. Pero observen ustedes entre la sífilis primaria y la sífilis secundaria, ¿qué pasó con la barra? Parece, significa que la sintomatología de sífilis primaria tiende a la normalidad, se cura solita, pero no quiere decir que esté curada, no, sino que la bacteria ha ido avanzando a las siguientes etapas y en las siguientes etapas aparece nueva sintomatología. Observen ustedes la secuencia. Aparece nueva sintomatología de sífilis secundaria, primero estamos interpretando la gráfica, ahora pasamos a ver las fotos a continuación. Y dice, aparecen lesiones de sífilis secundaria, erupciones, dice aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas lesiones o erupciones cutáneas? ¿Van qué? Disminuyendo hasta negativizarse. Y entran en un estado asintomático o etapa latente asintomática. ¡Atentos! Pero en esa etapa latente asintomática, ¿será que sigue contagiando o no? Porque visualmente ya no la va a tener. Pero sí que. Pero en la sangre sí la puede tener, obviamente. Y si se embaraza también puede transmitir al feto voluntariamente. La etapa asintomática queda entre quién? Entre la secundaria y la terciaria. Atentos. Hay dos etapas latentes asintomáticas. La primera es una etapa latente asintomática temprana, atentos, que entre las lesiones secundarias y la terciaria pasa un año asintomático, cesaron las lesiones secundarias, un año asintomático y entra en fase terciaria con síntomas. Pero la etapa latente asintomática tardía, miren aquí, 10, 20, 30, 40 años asintomáticos. Es una pieza configurada, que no le volvió a salir nada después de lesiones. Pero puede pasar asintomática 10, 20, 30, 40 años y presentar síntomas de sífilis terciaria, les comentaba, a los 70, a los 80 años. ¿Por qué llegó a padecer sintomatología de sífilis terciaria? Porque nunca acudió a un médico y por ende nunca recibió tratamiento antibiótico. ¿En qué etapas? Y en la primaria, en la secundaria y en la fase terciaria de difícil tratamiento y erradicación y con consecuencias irreversibles. Ah, bueno, vamos directo al grano, no, directo al genital.
Después de 10 a 90 días, después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, entonces aparecen estas lesiones, estoy tomando las fotos en genitales masculinos, del glande, del surco anal prepucial, donde sea, que va a aparecer la úlcera característica de sífilis primaria, y un sinónimo de úlcera, jóvenes, lo vamos a llamar chancro, sinónimo de úlcera, ¿verdad? Una úlcera que indica, es una úlcera cóncava, mira acá, es acabocada, no sé si utilizamos la palabra acabocada. Cuando uno mete una cuchara del helado en el bote del helado, ¿qué queda en el bote del helado? ¿Qué queda? La úlcera es similar a úlceras acabocadas. ¿Listo? Los bordes son elevados, se notan, se siente, se perciben los bordes, y los bordes son duros a la palpación, los bordes de la úlcera. ¿Listo? Pero la bacteria no tiene el potencial enzimático para dañar el tejido, no tiene un resto de enzimas para produce la normalidad esa que le permite que meterse más, avanzar. Pero entonces, ¿a qué se debe el daño en el tejido? A la respuesta inflamatoria por parte de los leucocitos, a las citoquinas inflamatorias que se liberan en excesiva cantidad, sí pueden dañar el tejido, manifestándose una úlcera eritematosa, observen el color, bordes elevados, ¿qué más? Bordes definidos, duros a la palpación, yo no sé cómo lo van a tomar, te voy a decir, ustedes van a decir, pero ¿cómo, profe? Madre, no. Y yo no encuentro un texto, un artículo que me diga por qué no siente dolor. ¿Les parece? Indolora. ¿Les parece? ¿Cómo le va a doler? Y no, el paciente no refiere dolor. Una característica muy importante, porque hay otras lesiones ulcerativas por otras bacterias. Levanten la mano, es que les toca chancro blando. Esas úlceras por chancro blando, por otra bacteria, eso el paciente no percibe ni que le toquen allí, pues el dolor tan insoportable. Pero este chancro sifilítico no duele al tacto. Ok. No. Simultáneamente va a haber adenopatías, pero ¿en dónde? Localización de esas adenopatías. Inguinales, por supuesto, inguinales. Siguiente. Gráfica, representación gráfica. Fotografía real. Ahora, esa persona que le tomaron la fotografía, no vayan a creer que los dedos son de médico. ¿O sí? ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué los dedos no son de médico? A ver, venga, yo le tomo la foto. ¿Por qué no son de médico? Porque esas lesiones, ahora sí, esas lesiones sin ninguna lesión abierta se pueden palpar sin guantes, ¿o no? 2. Porque esa lesión abierta contiene alto número o bajo número de treponemas. Súper alto. 3. Me da mucha pena, pero usted sí tiene que colocar su guante y palpar la lesión. ¿Por qué? Para comprobar que cuando tú palpes los bordes, digas, ¿me duele? Va a decir el paciente que va a decir, no. Si no haces el ejercicio de la palpación, no lo vas a asociar. Repito, el chancro blando, pero hemoglucopenia no permite ni que le roce, el dolor tan insoportable que siente. Esa es una diferencia entre chancro blando y chancro sifilítico. Ahora sí, no están, cuando yo amplío la fotografía, un poquito se pierde la resolución de este chancro sifilítico a nivel vulvar y a nivel de labios mayores, por ejemplo. A ver, yo me voy a volver una vez, me voy a volver otra vez. No sé por qué, yo cada vez que hablo de esto, rabia me da, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga relaciones sexuales así con esa persona? ¿Cómo es posible? Porque el contagio es así, con las lesiones. Están altamente, tienen una alta bacteria. Entonces, sí que tienen relaciones así. No va a decir, es que con la luz apagada no se ve el profe. ¿En serio?
Chicos hombres, chicos muchachos, chancro sifilítico puede presentarse en el introito vaginal, que para poder observar tuvieron que ¿qué? Abrir el canal vaginal, porque si no a simple vista no se ve. No se ve. ¿No? ¿Cómo se llaman ellos atrás? Joven y compañeras. ¿Se acuerdan de la advertencia que hice al inicio? A la siguiente observación que yo hago, bueno, ¿listo? Vamos a poner la fotografía para no que sea el ojo. Bien, el chancro sifilítico de rosa pálido o rojo intenso. Eso no es que tenga sangre, es el fondo de la úlcera. El fondo de la úlcera es húmedo. Seco no es, dan cuenta que la úlcera no es seca, es húmeda, es eritematosa. Bien. Okay. ¿Cuántos chancros sifilíticos ven? ¿Alcanzan a crecer? Bien, sí, aquí se perdió la resolución aquí. Se perdió la resolución. Lo más extravagante, los que voy a hablar, que puede presentarse chancro sifilítico extragenital de acuerdo a las prácticas sexuales que realizo, pues. Entonces les comparto estas fotografías de chancro sifilítico en la lengua. Ustedes entienden, ¿no? De acuerdo a las prácticas sexuales. Chancro sifilítico en el carrillo, aquí, carrillo. Chancro sifilítico en el pezón, por ejemplo. Descargué esta foto, una vulva. ¿Cuántos chancros vemos? Aquí hay uno, aquí se está formando otro, ¿sí o no? ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuál es el? Yo así tampoco la descargué, y a ver si se dan cuenta del error. Pues es una vulva, sí, pero ¿cuál es el error? ¿No? ¿No lo has detectado el error? Y luego en voz alta, bien. ¿Qué sería con V? La palabra vulva es con V ambas. Nadie de ustedes se va a caer con ese error que alguien publicó y lo publicó. Vulva es con V ambas. Por si acaso. Usted de los que escribe vaso con V corto. Vaso a nivel de que no me gale, vaso con V corto. Vulva es con V corto. Estas lesiones extragenitales sí son dolorosas. Sí son dolorosas. Pues, sí son dolorosas las lesiones extragenitales. Chancro extragenital sí es doloroso. Compartieron esta imagen, esta fotografía, y un primer médico que vio a este paciente dijo: tiene herpes simple. ¿Sí o no? ¿Te parece o no te parece? No te parece nada. Virus herpes simple. ¿Labial? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El 1, el 2, el 3, cuál es el 2? ¿Y 2? Pero no es genital. Entonces el primer médico que lo vio le mandó a ciclovir en crema. Entonces,
¿No tiene secreciones? ¿Que no tiene qué? Secreciones. Que no tiene secreción pública. Muy bien. En las lesiones extragenitales, como esta, obviamente que va a haber secreción pública, obviamente. Hay sobreinfección bacteriana sobreagregada. Hay infección bacteriana sobreagregada. Por la condición y por la zona, obviamente. Habrá sobreinfección bacteriana sobreagregada. Bien. Ese chango perdura alrededor de, alrededor de 2 meses. 2 meses el chango indoloro en los genitales, extragenitales doloroso, pero va evolucionando, va desapareciendo. Y la persona y cicatriza, o sea, ya no siente. Y peor porque no sentía nada al comienzo con el chango. Pero va desapareciendo, va disminuyendo el tamaño y no siente nada. La persona dice, ya me curé, ya no tengo nada. Pero puede suceder que en ese lapso que haya desaparecido el chango primario epidímico, pueden pasar de 3 a 8 semanas, mira, asintomático, pero inmediatamente se disparan las manifestaciones clínicas de sífilis secundaria. Entra en la fase secundaria. ¿A qué se refiere la fase secundaria? Que la bacteria ya no se quedó en el chango sifilítico que ya cicatrizó, ya tiende a la normalidad del tejido, sino que ahora la bacteria se ha diseminado vía hematógena. ¿Se acuerdan cuánto tiempo tarda en producirse por fisión binaria? Súper lento, cada 30 horas, ¿cierto? Como ya tiene una bacteria en la sangre, se está multiplicando lentamente los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Es solo el hecho de tener bacterias en la sangre, ¿cierto? Antígenos extraños, pues activa la respuesta inflamatoria por parte de los leucocitos que están en el torrente sanguíneo. Los leucocitos se alocan, imagínate que tengo bacterias en la sangre, estas bacterias están móviles, pues. Entonces los leucocitos, los linfocitos T, los linfocitos T, los monocitos también, los polimorfocitos, los que hacen fagocitos, los otros se activan. Los macrófagos activan a los linfocitos T y B. Los linfocitos T y B entran en mitosis, por supuesto. Pero una forma de comunicarse entre ellos, cuando los leucocitos están activados, recuerden, lo voy a repetir muchas veces, liberando citoquinas inflamatorias en el torrente sanguíneo. Alta concentración de leucocitos enloquecidos que bacterias liberando citoquinas inflamatorias. ¿Listo? Como eso es una enfermedad infecciosa con inflamación, entonces, ¿cuáles son los 4 signos de la inflamación? Edema, eritema, dolor y fiebre o calor de fiebre, por supuesto. Ese paciente sí presenta esos signos de fiebre, por supuesto. Dolor, de pronto dolor, no, así, dolor del cuerpo, no. Pero al tener una bacteria en la sangre y al activar las citocinas inflamatorias en alta concentración, genera estas lesiones exantemáticas en el cuerpo, sistémicas. Un exantema, si ha visto exantemas en virología, un exantema, manchitas, primero punticos, para que me entiendan, ¿verdad? Posteriormente, unas máculas son manchas que evolucionan a pápulas generalizadas, de color rojo, rosado y sistémicas. ¿Listo? Incluye esas maculopápulas, incluye también ¿en dónde? ¿En dónde? En las palmas y en las plantas de los pies. Pero este exantema, que también tiene un periodo de duración largo, ¿se acuerdan de la gráfica de Barres? ¿Se acuerdan? ¿Un periodo de cuántas semanas? Mira, 4 o 12 semanas con ese exantema. Que si la persona se ve ese exantema, ojalá consulte al médico o no. Ojalá se asuste o no que le salió un poco de mancha. ¿Sí o no? Claro que va a consultar al médico. Pues, porque eso no es normal que le haya salido de mancha. ¿Qué pasó con el chancro sifilítico? ¿Qué ha pasado en esta etapa? ¿Qué ha pasado con el chancro? ¿Qué pasó? Desapareció. El chancro desapareció por completo. Pero ahora, parte del exantema maculopapular que va decreciendo, primero el brote así, generalizado, pero a la medida que pasan las semanas van disminuyendo las lesiones, hasta el punto en que se vuelven secas las notas, empiezan a descamar, por ejemplo. Pero antes de que descamen, estas lesiones se parecen a qué exantema viral, usted ya vio. Varicela. Sarampión no me parece en nada. Varicela. Porque el sarampión es un exantema puntiforme, ¿o no? Y yo veo puntos ahí, ¿no? Ok, ¿qué exantema viral se parece de los que usted ya vio? Porque ahí está su labor, determinar si este paciente tiene exantema viral o definitivamente es un
esta segunda etapa. Sí, también. Estamos enviando la Mira más pacientes confirmados con sífilis secundarias. Recalco que el exantema se presenta o compromete palmas y plantas. En los exantemas virales, ¿ustedes qué me pueden decir? Los exantemas virales implican palmas y plantas porque también te puede ayudar muchísimo. Eso, algunos, y tienes que saber cuáles. ¿Cuáles exantemas virales respetan las palmas y la planta? Y si respetan, es viral, definitivamente. Pero habrá otros que sí comprometen. Eso sí tienes que tener clara esa lista. Exantemas virales ya viste, y yo con justa razón te voy a preguntar el diagnóstico de diferencia. Y yo exantemas virales ya viste. Pero viene otro punto. De que vuelven a aparecer lesiones en los secundarios, vuelven a reaparecer. Pero ya no son lesiones ulcerativas, sino son lesiones tipo condilomas. Ustedes lo pueden apreciar. Simultáneo al exantema maculopapular generalizado eritematoso descamativo. ¿Me entendió? Exantema maculopapular generalizado eritematoso descamativo. Puse 6 adjetivos para referirme a lo que estoy observando. Y yo digo aquí una cosita. Aquí con esto que veo, ¿se parece a varicela? Con esas lesiones que ustedes ven aquí. ¿Se parece a varicela o no? ¿No? Sí. Es que en varicela no forman cosas, pues. Sí. Entonces, ¿sí o no en varicela se forman cosas al finalizar? Sí. Y yo aquí estoy señalando cosas, ¿sí o no? Sí. Pero a mí no se me parece nada a sarampión. ¿Por qué? ¿Por qué? No me parece nada a sarampión de sarampión. ¿En sarampión hay cosas? Pero este paciente simultáneamente es un paciente pueden presentar lesiones en los genitales, pero ya no ulcerativas. Esas lesiones como elevadas, como irregulares, como vegetantes, se llaman, ¿qué les dije? Se llaman, ¿qué es la palabra? Lesiones, ¿qué es la palabra? Condilomas. Bien. Y resulta que hay virus que producen condilomas. ¿Cuál? Resulta que hay virus que producen condilomas. ¿Cuál? Ustedes van a enfrentar a esto. Estos neurolas, estos sarampión, sífilis, ahí está. Pero las docentes de microbiología les damos las bases y las herramientas microbiológicas necesarias para que ustedes confirmen el diagnóstico. Pues, pacientes con lesiones tipo condilomas en los genitales. Entonces, hasta el momento, ¿es igual o diferente las manifestaciones clínicas entre sífilis primaria y secundaria? Completamente diferentes. ¿Listo? Vamos aquí. Esas lesiones es exantema, pues si no consulta el paciente, no va a recibir tratamiento obviamente, y dos, pero las lesiones en las sífilis secundarias involucionan y desaparecen. A ver en cuánto tiempo. A ver en cuánto tiempo desaparecen las sífilis secundarias. A ver, veamos, ¿qué dice aquí? ¿No, un año? No sé qué, weeks, semanas, no sé qué, semanas, desaparecen. Y el paciente piensa que está curado y no. Entra en una etapa latente asintomática. Pero la bacteria sí la tiene o no la tiene. Sí, la sangre la tiene. Pero la bacteria ya ha buscado órganos donde quedarse viviendo. Pues lenta, no es lenta para reproducirse también. Sífilis latente temprana transcurre un año asintomático en el momento de la desaparición de la secundaria hasta el momento de la aparición de la etapa terciaria. O puede ocurrir 10, 20, 30, 40 años, desapareció el exantema maculopapular y aparecen lesiones de sífilis o características clínicas de sífilis terciaria. Veamos. Profe, en esa etapa latente también se puede transmitir. Yo pregunto a usted, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión? Los presenté como en la segunda o tercera diapositiva. Usted dice, sexual, vertical. la manera ¿de qué manera puede transmitir estando asintomático? Ya no tiene lesiones. ¿De qué manera? Por el semen. Con transfusión, compartir jeringas, ¿qué más? Semen. Otras cosas sin embarazo, imagínate. Sí, claro que sí. Ahora bien, hay manera de prevenir eso, hay manera de detectar a tiempo y prevenir eso, ¿no? La transmisión, ¿no? Prevenir la transmisión. Detectar, confirmar y evitar que siga transmitiendo, por supuesto. Observen ustedes figuras
superior, donde los treponemas, lentamente pero por vía hematógena, se han diseminado y han buscado anidarse y quedarse viviendo ¿en dónde? ¿En dónde más? ¿Dónde más? Se queda viviendo en los tejidos, los órganos obviamente, y en cada órgano correspondiente se activa la respuesta inflamatoria. Si viste la lesión que se genera en los genitales, ¿qué crees que le va a pasar a esos órganos? Cuando ya la bacteria está reproducida después de varios años, ¿qué crees que le va a pasar a esos órganos? Destrucción del tejido, pero por la respuesta inflamatoria. O del hueso, o a nivel cerebral, o a nivel hepático. Y como la bacteria aún la tiene en la sangre, ya mínimamente el número de la bacteremia va disminuyendo, en la etapa terciaria han pasado varios años, sin embargo aún persiste la bacteria en la sangre, y otra vez la respuesta inmunológica inflamatoria se activa en el torrente sanguíneo, en la etapa terciaria, manifestando lesiones ulcerativas cutáneas en cualquier zona anatómica, pero manifestando o generando lesiones ulcerativas cutáneas, llamados chancros, pero como pueden observar, esos chancros pueden coalescer, mira aquí, ya, un seguido al otro adyacente, generando lesiones totalmente destructivas. Cuando un chancro se une a otro chancro adyacente, le llamamos gomas sifilíticas, totalmente destructoras. En este caso lo estamos observando a nivel cutáneo. La misma situación se va a presentar ¿en dónde? En el hígado, en el cerebro. De esos órganos afectados en sífilis terciaria, los más frecuentes son el cerebro, por supuesto, y las consecuencias son como manifestaciones clínicas de neurosífilis. De acuerdo a la zona o tejido cerebral donde la bacteria haya llegado a instalarse, a anidarse y a activar respuesta inflamatoria, puede desencadenar una parálisis progresiva, puede desencadenar esa demencia, inclusive dependiendo de la zona específica a nivel cerebral donde la bacteria se ha instalado, por supuesto. O tabes dorsales, que es una manifestación de a nivel cardiovascular, entonces lo que genera la respuesta inflamatoria, cuando la bacteria llegó a anidarse el tejido cardíaco, es un aneurisma aórtico. ¿Qué consecuencias en la persona? Mira esta lesión ulcerativa, ¿cierto? Y no es sífilis primario, ¿no te parece? Es una manifestación de sífilis terciaria, está entrando manifestaciones de sífilis terciaria como más donde está como más adelante van a ver leishmaniasis por parásito, y el parásito, la respuesta inflamatoria inmunológica frente al parásito leishmania también genera una lesión ulcerativa. Más adelante tú vas a decir cómo diferenciar esta úlcera de leishmania de una úlcera en etapa terciaria por problema pálido. Las úlceras pueden aparecer en la etapa terciaria, pueden aparecer en cualquier condición o zona anatómica, está en la boca, por ejemplo. Pero recuerden que esas úlceras son esas úlceras son gomas, son varias, confluentes, pueden deformar la zona donde se presentan, o funcionar deformaciones totales. Miren estas lesiones gomas sifilíticas, úlceras, primero le apareció una, acá adyacentemente a otra, pero se van uniendo, generando estas lesiones ulcerativas totalmente deformantes. Quiero que tomen un dato importante. ¿Qué edad tiene esta persona? ¿Cuándo se infectó? Díganme. ¿Cuándo se infectó? De joven. Por ahí. Esta gráfica me parece llamativa por los colores, para que usted nunca se olvide los colores, por favor, y nunca se olvide las diferentes etapas clínicas de la sífilis. Entonces nos representa color verde, aquí en el pene, por ejemplo, color verde aquí, una figura de localización en el pene, que nos representa la localización del chancro ¿qué? Sifilítico ¿qué? Pues no importa que es una figura de un hombre, pero el chancro sifilítico puede presentarse tanto en genitales masculinos como en genitales femeninos. ¿Listo? Color, fondo de color moradito. Sí, moradito. Okay. Entonces, ¿dónde, en qué órganos o tejidos está representado con color moradito? ¿Qué nos representa la etapa secundaria? ¿En dónde está señalando? En las palmas. ¿Qué más? ¿Y por qué lo señalaron en las palmas? ¿Por qué pintaron puntos moraditos en las palmas? Porque el exantema maculopapular, que es generalizado, incluye también ¿qué?
Bien, buena pregunta, aquí bien, recuerden la gráfica. En la sífilis primaria, ¿la adenopatía es en dónde? En la inguinal, que puede ser uni o bilateral, puede ser. Pero en la sífilis secundaria, ¿las adenopatías son en dónde? Percibibles, palpables, dolorosas a la palpación. Respuesta. En la sífilis secundaria, ¿dónde usted palpa los nódulos linfáticos agrandados de tamaño? Respuesta. Axilar. ¿Dónde está moradito? ¿Dónde? Axilar. Los axilares. Eso quiere decir que en la sífilis secundaria, ¿las adenopatías son qué? Generalizadas. ¿Por qué? Distribución hematógena. Por vía diseminada por vía hematógena hacia cualquier otro órgano tejido que señalamos. Sífilis terciaria nos representan de color verde oliva. ¿En dónde te están señalando verde oliva? Hueso, más hígado, cerebro, corazón, especialmente a nivel de la aorta, por ejemplo. Cerebro, por supuesto. ¿Qué es lo más común en sífilis terciaria? Demencia paralítica, aneurisma aórtico, insuficiencia aórtica, cables dorsales y gomas diseminar ampliamente diseminadas en cualquier zona del corazón. Pero ahora viene lo más, me parece lo más grave. No sé, es decir, todo es grave. Esta enfermedad no es grave. Lo más grave es la sífilis congénita. Es decir, que la embarazada se infecta estando embarazada. En las relaciones sexuales está embarazada y entiende la bacteria. Entonces, la bacteria va a hacer el mismo curso, ingresa por relaciones sexuales, infección, la bacteria busca el torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo y atraviesa las células trofoblásticas de la placenta e infecta el feto en formación. La gravedad de la sífilis congénita va a depender del trimestre en el que se encuentra la embarazada. ¿Usted qué piensa? ¿Que será más grave en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo? ¿Que sea más grave contagiarse? ¿Que sea más grave el efecto de haberse contagiado el feto? Analicemos por lógica. Si está en el primer trimestre de embarazo, ya está en embarazo y aún así pues, tiene relaciones sexuales sin protección y se contagia contra problemas válidos. El feto está en formación. La bacteria, ¿qué órganos del feto en formación se le va a ir a vivir ahí? El cerebro del bebé. ¿A dónde más? Al hígado del bebé, al corazón del feto en formación. ¿A qué más? A los huevos, por supuesto. Y eso trae consecuencias. Porque el bebé está muerto, se muera, un aborto, por supuesto. O si el bebé llega a nacer, se trae consecuencias fatales. Deformaciones fatales. ¿Listo? Los treponemas cruzan la barrera placentaria desde las 8 o 9 semanas de gestación. Dos situaciones. Cuando el bebé nazca, se pueden presentar dos situaciones. ¿Pregunta? Una mujer con sífilis, pero en tratamiento puede tener igual hijos sin... ¿Una qué? ¿Otra vez? O sea, una mujer con sífilis, pero ya en tratamiento, puede tener hijos sin que le pase la sífilis al niño. ¿O no? Dime los dos contextos. Una mujer que esté en embarazo o que no esté en embarazo. Dime cuál de los dos. Que está en embarazo, con Una mujer que sífilis esté en tratamiento. embarazo. Entre más temprano se le detecte que tiene sífilis, inicia tratamiento antibiótico para minimizar los efectos en quién. Bien, bien. Pero si esa mujer se le detecta ya en el tercer trimestre, ya está formado el niño, por ese implantante, formado el bebé, pues las consecuencias. Eso es lo importante, detectar tempranamente en el embarazo sífilis para iniciar lo más pronto posible tratamiento antibiótico en la señora embarazada, para minimizar. Bueno, si llegó a nacer el bebé de la mamá con sífilis en el embarazo, pueden suceder dos situaciones. La primera, que el bebé nazca asintomático el día que nace. ¿Listo? No quiere decir que no tenga la bacteria, obviamente la va a tener. Obviamente, si no recibe el tratamiento del embarazo, obviamente. Y la segunda posibilidad es que nazca con síntomas el bebé. Analicemos. Puede ser que cuando nazca el bebé no se le note nada, pero va a tener la bacteria y a medida que vaya creciendo se le va a ir anotando las anormalidades congénitas. La segunda posibilidad es que el bebé nazca, pero nazca con síntomas. ¿Cuáles? ¿De sífilis primaria, secundaria o terciaria? Si el bebé nace con síntomas de sífilis, Terciaria. o sea que nace ¿cómo? ¿Con qué? Con exantema. A los poquitos días de nacido se presenta el exantema. Miren aquí con exantema que ya está descamando. Mira, el exantema incluye y las maculopápulas generalizadas descamativas ya están en los piecitos también. Ya está en la fase de descamación. ¿Listo? Buenas y malas noticias, no sé cómo les comen ustedes. Los porcentajes de contagio fetal.
si la señora está en embarazo, ¿cierto? Riesgo de contagio fetal. Si la mujer en embarazo está en embarazo, genera síntomas de sífilis primaria y secundaria, la probabilidad de que el feto se contagie es alta o baja. Es mayor del 50%, ¿verdad? Si la embarazada está en fase latente primaria, la posibilidad de contagiarse el feto, mira, ¿sigue siendo alta o baja? Alta, porque igual está latente, pero la señora tiene la bacteria en la sangre o no. ¿Sí? Y la bacteria se atraviesa la placenta. ¿Por qué razón, si la señora está en sífilis terciaria y se embaraza, la probabilidad de que contagie el feto es baja? ¿Por qué razón? ¿Por qué es baja? Mira, menos del 30% de que el bebé se contagie. Porque la bacteremia, el grado de bacteremia es que va minimizando. 2. Y para que esté en sífilis terciaria, ¿cuántos años va a tener la señora? La mujer. ¿Cómo 30? ¿Cómo 30 en sífilis terciaria? Como 60 o 70. Peor, menos de carne, ¿verdad? Y 97 a 100, mira tu pregunta, ¿quién es el pregunta? 97 a 100% que el bebé nazca sano. Si se le detecta sífilis, se le confirma la embarazada y comienza el tratamiento lo más pronto posible. Consecuencias, 97% a 100% que el bebé nazca ¿qué? Es que sí, toca actuar rápido. O sea, que más temprano se le diagnostique la sífilis y inicia el tratamiento de la señora, mira, 97 a 100% de que el bebé nazca. La otra posibilidad es que si no recibe tratamiento, pues aborto, orfanato, nace por aquí. ¿Se das cuenta que una cosa es diferente a abortar y otra cosa es que dé a luz, pero bueno. ¿Se acuerdan que dije dos posibilidades? Que el bebé nazca ¿qué? Que la mamá se contagie en el embarazo. Dos posibilidades, ¿cuáles son? El día que nazca el bebé ¿qué? Nazca con síntomas de sífilis secundaria. Y la segunda posibilidad es que nazca ¿qué? Asintomático pero contagiado, ¿me entendés? Que el día que nace no se le nota nada. Pero a medida que va creciendo, obviamente va a necesitar antibiótico, obviamente, pero el efecto de la bacteria y la respuesta ya está hecho. Pues. Va a presentar defectos en los huesos el bebé, defectos en el cartílago nasal, defectos en los ojos el bebé, ya vamos a enumerarlos a continuación, defectos en la formación de los dientes, que salen anormales, van creciendo y se le van notando los dientes anormales. Y entonces tenemos aquí unos defectos congénitos muy frecuentes, de que el bebé sí nació con sífilis, pero ya el efecto de la bacteria cuando estaba en la vida fetal pues ya es irreversible. Entonces, defectos en la formación de los dientes, llamados dientes de Hutchinson, que tienen como esta muesca aquí, como unos puntitos aquí. Defectos en los ojitos, generando una queratitis intersticial y esto puede desencadenar ceguera al bebé. O sea, el niño que ya nació pero a lo largo de su vida va perdiendo la visión, a eso me refiero. Y sordera neurógena del octavo paracraneano. Y esto, el tener defectos en los dientes, queratitis intersticial y sordera neurógena se conoce como la tríada de Hutchinson. Por lo general los niños con sífilis congénita presentan esas tres características. Por otro lado, los que no nacen con la triada o no generan la triada a lo largo de su vida, puede ser que cuando nazca no se le note el defecto en el cartílago nasal, porque los bebecitos que nacen la naricita chiquitita o no, ¿sí o no? Y se le nota casi la naricita. Pero a medida que nace ya no tiene cartílago nasal y se le va a medida que crece no va a haber formación de cartílago nasal y mira, se denomina nariz sencilla de montar. Ya va creciendo, se vuelve adulto, pero no tiene cartílago nasal, por un lado. Por otro lado, puede tener defectos óseos que cuando nace no se le nota. Pero a medida que vaya creciendo, la tibia va a estar deformada, llamada tibia ensable. Y obviamente no funciona bien. ¿Me hago entender que en el momento que nace no se le pueden ver ni los dientes, ni el cartílago, ni la tibia? ¿Me hago entender? Sino que a lo largo de la vida ya se puede observar esos defectos. Y un estudiante publica en su Instagram todas las consecuencias de sífilis congénita, que aquí está muchísimo más completa. Pues efectos hepáticos, por supuesto. Efectos a nivel esplénico, por supuesto, nariz sencilla de soltar, los dientes de Hutchinson que tienen un hundidito en el centro, mira, una cosita en el centro. Pero estos defectos,
se le notarán cuando esto de acá, cuando vaya creciendo. Pero la otra posibilidad es que nazca. ¿Y por qué? Porque el muchacho estudiante hizo este dibujo para acordarse de qué, que si nace con síntomas, ¿cómo es que nace? Otras consecuencias: multiproteína, restricción al crecimiento, amenaza de aborto, amenaza para el sufrimiento. Les cuento la anécdota del día de hoy, ya se acabó este caso. Yo daba clases en Palmira y al lado de la universidad queda el hospital. Entonces llegan los internos: profe, tenemos una noticia. Yo, ¿cuál? Los internos, ya que las noticias, ¿cuál? Tenemos caso de sífilis congénita confirmado en el hospital. No solo uno, sino dos. Sífilis congénita. Pues las mamás acabaron de tener los bebés y los dos tienen sífilis congénita. Yo, ay, qué bueno. Ay, qué bueno que en su práctica hayan tenido que evaluar y analizar y confirmar sífilis congénita, ¿me entiendes? Yo también dije que me vengan a contar eso. O sea, que normal, van a encontrarse muchos diagnósticos, ¿me entiendes? En su práctica de internado, de educación. Ay, no, es que sí, hicimos todas las pruebas y los bebés sí tienen sífilis congénita. Pero es que las mamás, son dos muchachos jóvenes. El bebé nació con 2 días de diferencia aparte del otro, pero son del mismo papá. O sea, esto ya no es normal, sí.